Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Gracias por estar con nosotros en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar repasando un libro que no estamos estudiando el libro, sino estamos estudiando temas de ese libro que son un evangelio presente, un evangelio eterno, un libro de amor y un libro del pacto, como dicen algunos, ¿verdad? Porque justamente hay algunos escritores que piensan que todo el libro de Deuteronomio es un pacto, Sí. que tiene ciertas características muy similares a los pactos que habían, especialmente en la época, los siriacos, algo así. Usted lo puede ver en algunos comentarios. Pero vamos a estudiar en esta oportunidad lo que hemos visto anteriormente, Juan, que era el pacto, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar del pacto perpetuo, exactamente. Sí. Entonces vamos a ver lo que dice Moisés acerca de esto, porque en realidad ¿qué dice Dios? Porque Él es el que hace el pacto. Sí, se lo dice inicialmente. Bueno, hubo un pacto con Noé, pero ahora es un pacto con Abraham, a quien le dice ahí en Génesis 17, verso 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Sí, es bien interesante esta declaración, porque no solamente es un pacto entre Dios y Abraham, sino también entre Dios y la descendencia de Abraham. Es decir, siempre Dios está con el predicamento de mucho más. Siempre su visión es extensa, ¿no? Y esa expresión en sus generaciones Sí. es muy abarcante. Estoy pensando que Abraham va a tener 2 hijos, descendencia de 2, incluye a ellos, incluye a toda la descendencia. Incluso, fíjate que yo estaba mirando aquí, dice, estableceré mi pacto. Dios entra a tallar, a hablar, y algunas versiones dice que podría traducirse perfectamente por mi parte. No sé si lo has escuchado, por mi parte yo voy a hacer esto, Claro. yo voy a poner esto. Sí. Es una figura muy linda, ¿no es cierto? Bueno, siempre la iniciativa es divina. La respuesta a veces del hombre es un poco lenta, porque si uno ve, digamos, el pacto que había sido hecho con Abraham, más o menos 14 años, y en ese periodo Abraham permanece sin una señal visible de cumplirlo, ¿no? Pero el Señor acepta eso por fe. Yo hago un paralelo con cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, y Zaqueo le dice, yo voy a restituir todo lo que he robado, y igual Dios acepta esa promesa como hecha, sin haberse movido Zaqueo de su casa a efectuar lo que había prometido, pero igual la salvación les da. Entonces aquí también pasan 14 años, no pasa nada en relación visible, digamos, ¿no? Pero Dios acepta, ¿no es cierto?, esa declaración de fe. Y entonces esto realmente apunta al carácter inviolable de la promesa de Dios, ¿no? El Señor no está limitado por circunstancias humanas, por nuestro espíritu ejecutivo o de lentitud. Él simplemente toma así las cosas porque es Dios, ¿no? Entonces, es interesante, porque yo leí Génesis 17. Dios se le aparece de nuevo a él, y cuando Abraham ya tenía 99 años de edad. No estaba en una época muy fértil, menos la señora, que ya tenía características incluso... Claro, y fíjate que se le aparece a Abraham 24 años después que iniciaron la salida de Ur de los Caldeos, digamos, el viaje migratorio ese. 24, o sea, Dios es un Dios de soluciones largas, no está ni atrasado ni está apurado, ¿ya? Pero camina lado a lado con el hombre a la velocidad del hombre, porque nuestro Dios es un Dios histórico, dinámico. Y Abraham, bueno, entonces pasan los años, habían pasado 24 años después del llamado inicial, habían pasado 13 años después de que
del nacimiento de Ismael, por ejemplo, que fue una manipulación humana para tener descendiente, ¿ya? Entonces, allí recién se está preparando para la ejecución de este pacto, ¿no? Así que suma todos los años, y aquí, digamos, uno ve paciencia de Dios, los propósitos de Él son inalterados, pero Él camina bondadosamente, graciosamente, con la velocidad nuestra, con la velocidad de los hombres. Pensando en el pacto y el evangelio, cuando uno va a Génesis capítulo 12, se encuentra justamente con lo que tú estás diciendo de ese pacto que hace Dios con Abraham, que Él lo invita a salir y lo cuida, e incluso el texto rápidamente dice, y en camino a Canaán y a Canaán llegaron, pero luego empieza a detallar toda una situación por la que tuvo que pasar Abraham, mostrando su fe. Ahora, el fundamento de este pacto en realidad está en, voy a decir así, en tres expresiones: la gracia, la fe y la obediencia. Sí. Y de allí parte todo. Si tú miras a Abraham, por ejemplo, él, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Incluso qué es el pueblo. La Biblia lo dice, tú eras este pueblo insignificante, no eras mayor que todas las naciones que te rodean, pero yo te elegí a ti. Y elige a Abraham para que forme esa nación, ¿te fijas? Interesante esa situación. ¿Y qué es lo que dice Dios? Sale pues Abraham de este lugar, porque en este lugar, va a ser mis palabras, tú no vas a poder ser mi siervo, no vas a poder entender mis indicaciones, mis mandamientos, mis órdenes, para que aprendas. Y cuando tú decías que Dios es un Dios lento, no sé, que no tiene tiempos, es porque prepara a la persona, al individuo que va a hacer el pacto, para que madure la idea y la pueda entender realmente. Uh-huh. Sí, es así. Y cuando hablamos de, que yo leía de Génesis 17:7, que habla de pacto perpetuo, muchos se preguntan, ¿por qué habla de más que pacto que sea perpetuo? Y uno ve que esto está asociado al carácter de Dios, a las buenas nuevas que Dios siempre tiene para con los pecadores, ¿ya? El Evangelio, digamos que es la esencia de este pacto, es de procedencia eterna. No es una circunstancia humana, sino que nace en el corazón de Dios, en el deseo de un padre amante de salvar a sus hijos que andan extraviados. Así que, yo repito, la esencia del Evangelio es el pacto, y en ese sentido es eterno porque viene de Dios, y esta esencia del pacto es el Evangelio, uno y otro, ¿no? Es lo que tú decías, su gracia, su amor, y lo que Él nos pide, que es obedezcamos, respondamos en obediencia al amor del Señor. Mira, me recuerda a mí Apocalipsis 14. Sí. Donde está, fíjate, nos trasladamos al Nuevo Testamento. ¿Cuántos años desde que se escribe Génesis, desde que se escribe Deuteronomio, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice ahí el Evangelio eterno para predicarlo? Y este pacto es eterno, es el mismo, que se mantiene en el tiempo. Y vuelvo a este texto de Génesis 15:6, donde dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué te parece? Sí. O sea, basta creer. Y el resto viene, pero hay vamos a decir, como resumiendo esto, la salvación es solo por fe, decimos, concedida por gracia, y como resultado, ¿qué pasa con la persona? Vive de acuerdo a las estipulaciones de ese pacto, y eso es la obediencia. Claro, exactamente. Amables oyentes, muchas gracias por su atención. Vamos a volver mañana con ustedes. Bendiciones.